Ya, fíjense ahí, aparecen niveles de organización. Miren ahí la diapositiva que está, o la imagen que está a la derecha, ¿cierto? Y uno puede leer ahí en destacado, por ejemplo, nivel atómico, nivel molecular, ¿cierto? Distintos niveles. Ya, entonces, fíjense, dice la vida se organiza en diferentes niveles, son los que aparecen ahí en pantalla. Obviamente esto podríamos detallarlo y ampliarlo bastante más, pero como es una primera clase, es bastante interesante realizar esta diapositiva un poquito en detalle, ¿eh? Fíjense la parte de arriba, dice nivel atómico. Aparece ahí un elemento hidrógeno, otro elemento oxígeno, ¿ya? Conocidos por todos. ¿Cierto? Ambos están en este aire que nosotros respiramos. Eh, También, digamos, están en el agua, ¿cierto? H2O, la fórmula química del agua. Y están presentes muchos, digamos, distintos compuestos. Por sí solo, digamos, son re importantes. Por el hidrógeno, nosotros principalmente lo estamos utilizando como combustible. Y el oxígeno, bueno, vital, por ejemplo, para las reacciones de combustión y vital para lo que es la vida. Acá en este nivel atómico aparecen también otros elementos que son los que están en la tabla periódica. ¿Ya? Si tienen una tabla periódica a mano, ustedes pueden ir revisando varios elementos que ustedes conocen, por ejemplo, metales, lo que es cobre, cobalto, oro, plata, platino, fierro, litio. Hay muchos metales que ustedes conocen, que estarían en este nivel de elementos de átomos. Ya también tenemos otros que están en estado gaseoso, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el gas helio. Ahí aparecen también otros elementos que ustedes ubican. Otros también importantes, por ejemplo, a nivel biológico, el carbono, el calcio, el magnesio, el fósforo. Aparte, estos dos también, hidrógeno y oxígeno, fundamentales para lo que es la vida. Ya, entonces, en este nivel atómico están los distintos elementos que se combinan entre ellos, ¿cierto? Forman enlaces químicos y aparece el siguiente nivel que ustedes ubican, que es el nivel molecular. Acá aparecen los distintos compuestos. Algunos como el que aparece acá, dice agua, ¿cierto? H2O. Por ejemplo, acá en verde sería como el oxígeno y en rojo serían los átomos de hidrógeno. Ya, esa sería una molécula de agua, un compuesto. Ya, en la primera parte, nivel atómico, son 118 elementos. A nivel de compuestos, hablamos de millones. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno no, digamos, no puede complicarse porque no los conoce todos. O sea, es que nadie los conoce todos. ¿Ya? Pero se conocen los más importantes y obviamente, dependiendo del área en la que la persona trabaje, conoce algunos compuestos que son importantes para su quehacer ahí laboral. ¿Ya? Entonces, hay compuestos, digamos, como el agua, son tres átomos, pero hay otros que, digamos, tienen muchos átomos dentro de sus cadenas, ¿cierto? Como aparece acá el polisacárido, un tipo de azúcar, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, pero con mayor cantidad de átomos enlazados de distintas maneras. Ahí, por ejemplo, aparece la glucosa, ¿ya? Fundamental, digamos, para el tema energético de los seres vivos. Nosotros, el principal combustible que utilizamos ahí es la glucosa. Ahí aparece el siguiente nivel molecular, ¿cierto? Inicialmente el nivel atómico. En esta parte estamos hablando parte de física química. Y después, fíjense, aparece, acá dice nivel supramolecular. Ya, acá aparecen organizaciones más complejas. Acá aparecen los distintos, como aparece acá, dicen los organelos. Ya, entonces, hoy les voy a pedir ahí que el tema del audio ahí, si no lo están ocupando, lo vayan silenciando. Obviamente, cuando quieran opinar ahí lo activan, ¿cierto? Pero tengamos ruido de fondo. Ya, entonces, fíjense, nivel supramolecular, los distintos organelos que cumplen funciones dentro de las células. Es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Aparece acá, fíjense, el nivel celular, con sus distintos organelos, ¿cierto? Alrededor una membrana plasmática que delimita la célula, un núcleo donde está la información que permite que la célula pueda funcionar, pueda realizar sus actividades, y los organelos ahí cumpliendo distintas funciones. ¿Ya? Entonces, acá, digamos, aparece algo importante en lo que es biología. Nosotros, si a ustedes yo les preguntara, nómbrenme seres vivos, podrían nombrarme muchísimos.
por ejemplo, dentro de la categoría de los hongos, vegetales, animales, podrían nombrar insectos, ¿cierto? Ustedes reconocen lo que es la vida, ¿cierto? Y también reconocen lo que no tiene vida, pero definir qué es lo que es la vida no es fácil. Pero sí podemos nosotros ver características que son propias de la vida, que entraríamos acá, ¿cierto? A nivel celular comienza, digamos, el tema de la biología. Por ejemplo, características importantes que tienen los distintos seres vivos. Crecimiento y desarrollo. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, claramente uno ve cuando nace el bebé y empieza a crecer, después un niño, un adolescente, un adulto, ¿cierto? Va creciendo. Eh, Ahí, ¿cierto? Van aumentando la cantidad de células, algunas células aumentan de tamaño. El resultado, ¿cierto? Es que el individuo va creciendo. Y también junto con eso también se va desarrollando, ¿cierto? Que es algo más complejo, ¿cierto? Se van desarrollando los distintos órganos. Eso, digamos, características que uno observa en los seres vivos. También todos los seres vivos tienen un metabolismo, ¿cierto? Que se refiere, digamos, a los distintos procesos físico-químicos que ocurren, ¿cierto? A nivel celular, a nivel de organismo, para que éste pueda funcionar. ¿Ya? Y existen distintos tipos de reacciones químicas que hay en un capítulo específico uno puede revisarlo. ¿Ya? También dentro de esto que está acá tenemos otros conceptos importantes dentro de lo que es la biología. Por ejemplo, el caso de la reproducción. ¿Cierto? Los distintos organismos tienen la capacidad de reproducirse, tienen distintos mecanismos, por ejemplo, a nivel unicelular, como las bacterias, estas se dividen y van formando ahí nuevas bacterias. Y en el caso de, por ejemplo, organismos más complejos, eh, tienen procesos en los cuales ocurre la fecundación, ¿cierto? El desarrollo, por ejemplo, el caso del ser humano, el desarrollo del feto, después en el nacimiento, el crecimiento, ¿cierto? Algo que uno puede reconocer, ¿cierto? En todos los seres vivos que todos tienen ahí reproducción. También hay otro factor importante dentro de la biología, que es la adaptación. Todos los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a su medio ambiente. Y de esa manera pueden crecer, desarrollarse, encontrar pareja, ¿cierto? Viene la reproducción, ¿cierto? Y el sistema funciona. Ya, también hay otra característica de los seres vivos que es la irritabilidad, ¿cierto? Que es la capacidad de responder frente a los distintos estímulos físico-químicos del ambiente, ¿cierto? Eso permite, digamos, también a los organismos adaptarse. Y hay otra función importante que se las menciono para que la vayan ubicando, ¿cierto? Que es la homeostasis, ¿cierto? Los organismos necesitan mantener cierto equilibrio eh, en distintas condiciones, distintas sustancias a nivel, ¿cierto? De su propio organismo. Por ejemplo, en el caso nuestro, mantener la temperatura, mantener el grado de acidez, mantener la cantidad de nutrientes necesarios, la cantidad de oxígeno, cantidad de hormonas, ¿cierto? Hay ciertos parámetros que tienen que mantenerse constantes para que todo funcione como corresponda. Porque cuando ocurre el desequilibrio, ¿cierto? Ahí vienen los malestares y en algunos casos, por ejemplo, pueden venir algunas enfermedades. Ya, entonces, ¿por qué les menciono, digamos, estas características de la vida? Porque definir la vida no es fácil, pero sí podemos definir las características de ella, ¿cierto? Características en comunes que tienen todos los seres vivos. Ya, entonces, ahí tenemos la célula, ¿cierto? La unidad fundamental ahí de todos los seres vivos. Después, estas células se organizan en tejidos, ¿cierto? Tejidos, por ejemplo, óseos, tejidos como la piel, tejidos musculares, sistema nervioso. Y estos tejidos, ¿cierto? Son parte de distintos órganos, como aparece acá, por ejemplo, un hueso. Ya estos distintos órganos son parte de los distintos sistemas, que es lo que tenemos que ver en la clase que sigue. Sistema respiratorio, vamos a ver, sistema circulatorio, sistema digestivo y sistema renal. Ya después, este conjunto de sistemas constituye lo que son los distintos organismos, ¿cierto? Acá aparecen las distintas especies. Ahí en este caso específico ahí tenemos un elefante, una especie con sus características propias. Ya después, y esto incluso uno puede seguir buscando distintas organizaciones, que lo vamos a ver en el capítulo de ecología. Por ejemplo, estos organismos, estas especies
cuando forman grupos, ¿cierto? Aparecen las poblaciones. Por ejemplo, una población de hartos elefantes. Después estos elefantes comparten con otros tipos de poblaciones, por ejemplo, otros animales. Entonces ahí uno habla de comunidad. La comunidad se relaciona con el medio ambiente, aparecen los ecosistemas. Y los ecosistemas, ¿cierto? El conjunto de todos los ecosistemas a nivel planetario, ¿cierto? Constituyen lo que es la biosfera. Y si uno quisiera, digamos, seguir con este tema, entraríamos al campo de la física, la astronomía, ¿cierto? El planeta, la luna, el sistema solar, las galaxias, el universo. Entonces, todo, digamos, tiene un cierto nivel de organización. Acá, digamos, lo importante no es que todo lo que yo le esté mencionando ahí se lo vayan aprendiendo de inmediato, pero más o menos que vayan entendiendo cómo están entrelazados todos estos niveles. Y cada uno de estos niveles los estudian, digamos, distintas áreas del conocimiento de las ciencias naturales. Esto, por ejemplo, lo último que les mencionaba del universo, la galaxia, el tema de astronomía, de física, ¿cierto? Estos primeros niveles que están acá, atómico, molecular, campo de la química. Los niveles que siguen a continuación, supramolecular, celular, órganos, sistemas y organismos, ¿cierto? Son temas de la biología. Y temas bien específicos que uno ahí conoce la parte genérica y después puede ir viendo el detalle. Ya, entonces, esto más o menos como introducción al tema que tenemos que revisar hoy día y como primera clase. Ya, dentro de las clases vamos a ir viendo lo siguiente, presentando temas, dando ejemplos. Y también les voy incorporando algunas preguntas tipo examen para irse preparando para el examen de antemano, ¿ya? Y para que ustedes también vayan participando. Ya, generalmente las primeras clases son más expositivas, después voy a tratar que sean más interactivas. ¿Cierto? Por ejemplo, fíjense que hay una pregunta que no sé si están en condiciones de responderla, que dice lo siguiente, ¿eh? Las moléculas orgánicas son muy importantes para la vida, ya que algunas de ellas permiten a las células realizar sus funciones vitales. Dice, ¿qué aporta la molécula de glucosa a las células? No sé si alguien ubica este tema ahí. ¿Con qué pueden relacionar la glucosa? Con el azúcar, Con el azúcar, perfecto, ¿cierto? La letra A. ¿Cierto? La glucosa es un tipo de azúcar, ¿cierto? Que una de las que es más importante a nivel, digamos, de metabolismo en el organismo. Nosotros utilizamos mucho la glucosa como combustible, digamos. ¿Ya? La glucosa está presente en los distintos carbohidratos que uno consume de los alimentos, por ejemplo, en las pastas, está en el pan, ¿cierto? También es parte de las legumbres. Es bien importante. Y, y está asociado mucho al tema energético. Energía así como para utilización inmediata. Por eso, por ejemplo, cuando uno se desayuna o almuerza, rápidamente como que se siente revitalizado, como que le está llegando combustible ahí al organismo y por lo tanto puede tener energía. Ya, entonces, fíjense acá lo interesante. Acá, un compañero inmediatamente respondió la pregunta. ¿A qué apunta esto? Digamos, que uno trae conocimientos previos. Esa es una. Y dos, muchas veces uno puede establecer asociaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en los exámenes puede que aparezcan preguntas que usted, temas que no vieron, eh, temas que a lo mejor no se hayan preparado bien, pero haciendo el análisis, ¿cierto? Recordando ciertas cosas, uno puede igual llegar al resultado, a la respuesta. ¿Ya? Sigamos avanzando, digamos, con este tema. ¿Cierto? Ahí yo en las presentaciones siempre les voy a ir marcando la respuesta para que las tengan después para estudiar. ¿Ya? A continuación, ¿cierto? Ya que tenemos que hablar de las células, vamos a partir hablando de que existen distintos tipos de células, ¿cierto? Como las que aparecen ahí en la imagen. ¿Cierto? Veamos la imagen primero, ¿no? Antes de entrar a detalle. Esta primera clase, me interesa que vamos revisando los temas y después, ¿cierto? Cuando toque el tema específico, ahí uno puede revisarlo en detalle, ¿ya? Lo importante, digamos, ir entrando al tema de lo que es la biología. Ya, fíjense con respecto a los distintos tipos de células.
¿cierto? Tenemos las eucariotas, ¿cierto? Y en ese ejemplo aparecen las eucariotas animales y vegetales, ¿cierto? Y aparecen dos imágenes. Y aparecen las células procariotas, que está acá abajo. Ya, entonces, las procariotas, el ejemplo más clásico de acá son las bacterias, ¿cierto? Esto sería como una estructura de una bacteria. Acá tenemos una eucariota genérica y acá tenemos detallada una eucariota animal y otra vegetal, ¿cierto? Entonces, claramente acá uno ve alguna semejanza, alguna diferencia, que hay que revisarlas ahí en detalle. ¿Ya? Veamos acá con respecto al texto. Fíjense, dice, la célula es la unidad básica de organización de todos los seres vivos, tanto lo que se refiere a morfología como a funcionamiento, ¿cierto? O sea, la parte estructural y la parte funcional, ¿cierto? La célula es la unidad básica. Ya, entonces acá, ¿qué podríamos decir? Eh, si nosotros vemos seres vivos, tenemos que asociar lo que estos seres vivos tienen, están compuestos por células, ¿cierto? Y las células son parte de estos seres vivos. Y podríamos decir, ¿cierto?, que aquello que no tiene células no serían seres vivos. Por ejemplo, la pantalla que tenemos ahí del computador, la pantalla del celular, ¿cierto? O el mismo equipo, ¿cierto? Los materiales que lo componen, ¿cierto? Son inorgánicos, no tienen vida. Están compuestos por distintos tipos de átomos, distintos compuestos, pero que no tienen vida, no tienen las características de la vida, ¿cierto? Esas que yo les había mencionado, ¿cierto? O sea, no se reproducen, por ejemplo, por sí mismos. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablemos de célula, estamos hablando ahí en la unidad básica de todos los seres vivos. También después, en el segundo párrafo, nos menciona que dice que es la unidad funcional. ¿A qué se refiere? Esto se refiere que dentro de las células ocurren reacciones químicas, ¿cierto? Que se llaman ahí reacciones metabólicas. Y estas reacciones metabólicas, ¿cierto?, le permiten a la célula eh, poder, ¿cierto?, funcionar, le permiten mantenerse, crecer, desarrollarse y también reproducirse. ¿Ya? Entonces, ¿dónde ocurre, digamos, el tema funcional? A nivel celular. ¿Ya? Entonces, después les coloqué un párrafo, dice, sin embargo, dado que las células deben desempeñar múltiples funciones, en la enorme gama de seres vivos que existen en nuestro planeta, existe también una gran diversidad celular. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en la imagen tenemos algunos ejemplos, ejemplos genéricos. Pero cada organismo, ¿cierto?, presenta distintos tejidos con distintos tipos de células. ¿Ya? Por ejemplo, células específicas como las del sistema nervioso, que son las neuronas. ¿Cierto? En el tejido muscular hay otras, ¿cierto?, células específicas. Cada sistema tiene sus células específicas. ¿Ya? Y obviamente entre los distintos organismos también existen diferencias. Entonces hay una gran diversidad. Acá, digamos, dentro de los planes y programas del ministerio, lo que exige, digamos, es conocer, digamos, el tema genérico. ¿Ya? ¿Cierto? Conocer que existen eucariotas y procariotas, y dentro de los eucariotas, las animales y vegetales. ¿Cierto? Eso es lo que les pide el ministerio, y eso, digamos, lo que uno tiene que después abocarse, que es lo que vamos a revisar acá en la presentación. ¿Ya? Después aparece, fíjense, lo siguiente, ¿eh? Vamos a ir avanzando este tema. Ahí. Aparece, digamos, un concepto importante que es la teoría celular. Esta teoría celular costó muchísimo llegar a establecer estos postulados que aparecen ahí, y de pronto muchas veces uno, no sé si usted lo está viendo por primera vez o ya lo había visto antes, y que uno más o menos lo mira y dice, pero si esto es más o menos obvio, ¿cierto? Porque ya hemos llegado a un nivel de conocimiento como humanidad en que muchas cosas ya son parte también nuestra. Puede que las hayamos estudiado o no, pero las entendemos y las asumimos como que así son. Pero para llegar a esto no fue fácil, ¿ya? Los primeros científicos, primero, ¿cierto?, no existía la información. Segundo, no tenían muchas veces el equipamiento, los instrumentos necesarios
para poder investigar. En el caso celular, empezó a desarrollarse fuertemente cuando aparecieron los microscopios. Aparecieron los microscopios que permiten aumentar las imágenes del tamaño y empezaron a darse cuenta que los distintos tejidos vivos tenían una estructura, la cual llamaron célula. Y después, ¿cierto? También a través de observación, razonamiento, análisis, empezaron a darse cuenta que habían cosas en común en las distintas células. Por ejemplo, dice, el primer postulado dice, cada organismo vivo está formado por una o más células. En el caso de los que están formados solamente por una célula, ejemplo, las bacterias, los protozoos, son organismos que solamente son una célula y funcionan, se reproducen, viven, se desarrollan. Y no solo eso, sino que en el caso, por ejemplo, de las bacterias, son los organismos más antiguos de nuestro planeta. ¿Ya? Se han encontrado restos así de 3.600 millones de años. O sea, digamos que muchas veces uno dice un organismo unicelular, puede que uno lo mire en menos, pero han sido capaces de adaptarse en estos 3.600 millones de años. ¿Cierto? Con todas las extinciones masivas que hemos tenido, con todos los problemas que ha tenido el planeta, han sido capaces de sobrevivir, de adaptarse. Y hoy día todavía las tenemos presentes y nos ocasionan muchísimos problemas. Ya, y también dice, cada organismo vivo también está formado por una o más células, por ejemplo, multicelulares como el caso del ser humano. El ser humano está formado por millones y millones de células. Ya, después, el segundo postulado dice, en las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. Ya, aquí existen dos tipos de reacciones, que después hay que verlas en detalles, las catabólicas y las anabólicas. Básicamente son reacciones químicas, en las cuales, por ejemplo, en algunas se obtiene energía y en otras se construyen estructuras ocupando energía. ¿Ya? Entonces, todo esto ocurre a nivel celular. Después, una tercera idea acá dice, los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. ¿Cierto? Cada uno de nuestros sistemas ahí tiene sus tejidos y tiene sus células específicas que les permiten ahí funcionar. Y otro detalle acá, como también, uno dice, pero también bastante obvio, dice, todas las células provienen de células preexistentes. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las bacterias, tenemos unas bacterias porque esta viene de la reproducción de bacterias anteriores. En el caso también, por ejemplo, de los multicelulares, hubo un proceso, ¿cierto?, de reproducción, ¿cierto? Primero como organismos, ¿cierto? Y después los organismos crecieron, se desarrollaron, y todas esas células que fueron apareciendo venían de una célula anterior. Ahí aparecen algunos procesos después que hay que revisarlos, que son los ciclos de la mitosis y la meiosis. No sé si alguien se acuerda de eso, ya que se ven primero y segundo medio. ¿Cierto? Los ciclos con los cuales, digamos, ahí la célula ahí se reproducen. Ya, entonces, aquí aparecen, ¿cierto?, los postulados de esta teoría celular. Eso lo destaqué ahí en colores. ¿Cierto? Ahí, digamos, esto es lo que más o menos uno tiene que ir recordando, ¿no? La célula es la unidad estructural, funcional, de origen y genético. ¿Por qué estructural? ¿Cierto? Porque todos los seres vivos están formados por células. Funcional, porque sí, sin ellas, ¿cierto? No podríamos funcionar, ¿cierto? De las células depende, ¿cierto?, el funcionamiento de nuestro organismo. Después, fíjense en el concepto de origen, dice, porque no se puede concebir un organismo vivo si no está presente al menos una célula, ¿cierto? Lo que les había estado mencionando al comienzo. Después dice unidad genética, ya que posee la información genética, la cual se hereda de una generación a la siguiente. En el caso nuestro, eh, nosotros recibimos la información que ocurre en la fecundación, ¿cierto? Cuando el espermatozoide, ¿cierto? Ahí ingresa en el óvulo y se comienza a desarrollar ahí el nuevo ser vivo, aparece el embrión, ¿cierto? El feto y después el bebé. En el momento que ocurre la fecundación, se une la información genética del padre y de la madre, 50%, ¿cierto? Y se forma un nuevo ser vivo.
¿cierto? Y esa información genética entonces se está traspasando de una generación a la siguiente. Obviamente tiene algunas variaciones con respecto a los padres, porque ya fíjense, el 50% lo aporta el padre, el 50% la madre. Más otras situaciones que provocan, ¿cierto?, que el hijo sea distinto. Ya, esto también se puede después ver en detalle, ¿eh? Por qué ocurre, digamos, esta variación, esta diversidad que hay. Entonces, estos son postulados de la teoría celular que, como les mencioné, ¿cierto?, costó muchísimos años. ¿Ya? Por ejemplo, hay una estructura que es común en todas las células, que es la membrana celular, como la que aparece acá en la imagen. ¿Ya? Las células tienen una membrana que las recubre y las separa al interior del exterior. Y a través de esta membrana ingresan sustancias y salen sustancias. Por ejemplo, el oxígeno, el agua, los distintos nutrientes, sustancias de desecho, entran y salen a través de la membrana plasmática, que tiene una estructura, ¿cierto?, como la que aparece acá. ¿Cierto? En esta estructura podríamos destacar estos que están acá, ¿cierto? Los fosfolípidos, ¿cierto? Que corresponden ahí a las grasas, ¿cierto? Estructuras de proteína y también algunas estructuras de carbohidratos. Cada una de estas estructuras cumple distintas funciones a nivel de membrana. ¿Ya? Acá, pero lo importante, como una primera visión, ¿cierto? Entender que la membrana es selectiva, ¿cierto? Permite el paso de ciertas sustancias y de otras no. ¿Cierto? Y de esa manera está controlando lo que entra y sale a la célula. O sea, una función tremendamente importante. ¿Ya? También, digamos, todas las células lo tienen, es el material hereditario, ¿cierto? Que está en el centro de la célula y que es el ADN, ¿cierto? En este ADN, ¿cierto? En esta macromolécula gigantesca está la información para que la célula pueda realizar sus distintas actividades, pueda funcionar y cuando llegue el momento dado pueda también reproducirse generando otras células. ¿Ya? Y de esta manera el ciclo se repite una y otra vez. Nosotros, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero todos los días, ¿cierto? Se están construyendo nuevas células, ¿ya? Porque muchas, digamos, por el uso se dañan y tienen que repararse o tienen que regenerarse ciertos tejidos. Por ejemplo, uno que es muy notorio es la piel, ¿cierto? Que está expuesta al ambiente y constantemente está sufriendo daño, entonces constantemente tienen que estar renovándose el tejido de la piel. Entonces ahí participa la reproducción celular. Entonces, este material es hereditario, ¿cierto? Fíjense acá en la estructura. Acá hay una célula, en el centro hay un núcleo, y esto así como X se llaman cromosomas. Y en los cromosomas está condensado el ADN. Y acá en este ADN, en ciertos segmentos, sectores del ADN están los genes, ¿cierto? Donde está la información codificada para que el organismo, ¿cierto? Para que la célula pueda funcionar, ¿cierto? Ahí están las distintas características que tiene, digamos, la célula y, digamos, de esa manera, ¿cierto? Puede realizar sus distintas actividades. ¿Ya? Entonces, todos los organismos tienen material hereditario, ¿cierto? Cromosomas, ADN, que es importante que lo vayan ya recuperando esa información. Ya, consulta antes de seguir. Estos temas que yo le estoy mencionando, ¿los recordaban? ¿Los habían visto? ¿Nunca los habían visto? ¿Se acuerdan ahí de esto que les estaba mencionando? Yo, de mi parte, sí, algunas cosas ahora repasando, sí. Sí, ah, perfecto. Ya, ¿alguien más así que me dé ahí un feedback, una retroalimentación para saber ahí si
¿Son temas que los ven muy lejanos o tal vez no? Y yo el año pasado lo, lo pasé ese materia. Ah, perfecto. Ya. Bueno, a ver, como es una primera clase, ¿cierto? Acá hay, podríamos decir, dos factores, ¿eh? Una que ustedes tienen que nuevamente entrar en modo, digamos, aprendizaje de clase. Y también ahí el caso personal, ¿cierto? Ir conociéndolo y tomando también el ritmo de la profundidad con que lo que hay que ver los temas y la velocidad con la cual uno va trabajando, ¿no? Entonces, sigamos avanzando acá con otras cosas, digamos, que tienen todas las células. ¿Cierto? Tienen membrana plasmática y tienen material genético. Lo otro común de todas las células es el citoplasma y los organelos. Fíjense en la imagen ahí de la derecha. Échale un vistazo a los nombres y las estructuras. ¿Ya? Si se fijan, eh, ahí puede que algunos hayan recordado algunos nombres, o para otros sean como por primera vez que los ven. Eh, Veamos lo más fundamental primero. ¿Cierto? Acá la célula, fíjense, ahí con el puntero estamos mostrando ahí la membrana plasmática. Acá estaría el núcleo, donde está el material genético. Entre el núcleo y la membrana, todo esto que está acá, ¿cierto? Esta sustancia semifluida, ¿cierto? El citoplasma. Y acá están los distintos organelos, cada uno cumpliendo distintas funciones. Por ejemplo, los ribosomas produciendo proteínas, la mitocondria, proceso de respiración, manejo de la energía. ¿Ya? Cada organelo, ¿cierto? Cumple funciones específicas a nivel celular. Entonces, fíjense ahí resumiendo un poco este tema, ¿no? Todas las células tienen membrana plasmática, ¿cierto? Que separa el interior del exterior de la célula. Y que es selectiva, que permite decir qué entra o qué sale de la célula. En el interior, ¿cierto? Al centro está el material genético, ¿cierto? Está la información para que la célula pueda funcionar. Están los cromosomas, está el ADN. Y ya que ahora estamos agregando que entre el núcleo y la membrana está el citoplasma, donde están los distintos organelos. Y cada uno de estos organelos cumple funciones específicas. Entonces, ¿cuál es el detalle que es importante? Que, por ejemplo, uno después tiene que saber, digamos, qué función cumple cada estructura. ¿Cierto? Y de esa manera ya se podría empezar a manejar con el tema de las células. ¿Ya? Hemos partido con temas genéricos, ¿no? ¿Cierto? Después uno va revisando el detalle. Por ejemplo, me hice una pregunta con respecto a lo que les estaba mencionando recién. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es común en todas las células? ¿Qué alternativa se le ocurre a ustedes que pudiera no ser? Tal como está la memoria de corto plazo. Por ejemplo, fíjense de esas cuatro que están ahí, hay una que nunca les mencioné. Cuál pudiera ser? La pared celular. Parece celular. La pared celular, ¿cierto? Esa no, yo no la mencioné, ¿cierto? Dentro de lo primero. Claro. ¿Cierto? Todas las células tienen membrana celular, núcleo y citoplasma. Y la pared celular, eh, las células, por ejemplo, animales no la tienen. Las vegetales tienen y las bacterias también tienen. Pero no todas entonces tendrían pared celular. Entonces acá uno marcaría la letra C. ¿No te fijan ahí? Uno igual, digamos, va captando el tema por complejo que sea, ¿no? Eso, digamos, algo importante en el ser humano. Uno tiene la capacidad, digamos, de ir captando los temas, aunque sean difíciles.
Ya, después, ¿cierto? Acá veamos la clasificación de las células. Ya, por si alguien ha llegado más tarde, estamos viendo una clase de introducción a la biología partiendo por el tema de la célula, ¿no? Entonces, vimos las estructuras comunes que hay, ¿cierto? Los postulados de la teoría celular. Y ahora estamos viendo cómo se clasifican. Se clasifican, fíjense, en dos tipos: la célula procariota y la célula eucariota, ¿cierto? Que puede ser animal o vegetal. Si ustedes la miran, ¿cierto? Veamos la imagen, centramos en la imagen para que vayan captando ahí visualmente diferencias que son muy notorias. Por ejemplo, una es el tamaño. Acá el número no es lo importante, ¿eh? 0,1 a 10 micras. Y la de acá, la eucariota, entre 10 y 100 micras. Hay una diferencia grande de tamaño, eso es lo importante que hay que entender acá. Entonces, los procariotas son de mucho menor tamaño que las eucariotas. Lo otro, digamos, que uno puede observar acá rápidamente es que las procariotas, fíjense, se ven menos estructura. En cambio, fíjense, la eucariota está lleno de estructura, de organelos. Por lo tanto, acá también hay una gran diferencia en nivel de complejidad. El tamaño, ¿cierto? Y el nivel de complejidad, ¿cierto? Las distintas estructuras. Y otro tema que también la diferencia bastante es dónde está, digamos, el material genético, el ADN. Por ejemplo, las procariotas, acá en el centro está el ADN, ¿cierto? Y no está envuelto por ninguna membrana. Eso es como típico de las células procariotas. En cambio, las células eucariotas animales está dentro de una membrana, ¿cierto? Tiene un núcleo. Dentro de este núcleo están acá los cromosomas, el ADN. Entonces, esa es otra diferencia importante entre las procariotas y las eucariotas. ¿No? Entonces, esta es como la primera clasificación, ¿cierto? Tamaño, nivel de complejidad y el tema del ADN. ¿Cierto? Generalmente el ADN se lo preguntan, ¿cierto? El caso de las procariotas, el ADN no tiene una membrana, no tiene un núcleo, está como en el citoplasma, ¿no? En cambio, los eucariotas, el ADN está protegido por una membrana, ¿cierto? Está dentro de un núcleo. ¿Ya? Sigamos avanzando ahí. Fíjense, vamos a ver el tema de las procariotas. Ya, características que tienen estas células. Yo les mencionaba que el ejemplo son las bacterias y que se tienen registro de ellas de hace 3.600 millones de años. Entonces, por pequeñas que sean, porque uno las vea menos complejas, ¿cierto? No podemos mirarlas en menos. Han tenido la capacidad de adaptarse ahí a través del tiempo. Veamos las estructuras que tienen estas procariotas, ¿cierto? Son las que les coloqué acá en color destacado. ¿Cierto? Estas serían las estructuras que tiene la bacteria. ¿Cierto? Y acá, digamos, está el dibujo, digamos, la imagen de cómo sería más o menos un modelo, un esquema de la bacteria. ¿Ya? Fíjense, en el exterior, ¿cierto? Tiene una cápsula que la protege. Después también tiene una pared y después viene la membrana plasmática, ¿cierto? Entonces, tiene estas estructuras que le dan ahí cierta protección del medio ambiente. Por eso, digamos, pueden muchas veces ingresar en los organismos y superar las barreras de defensa del organismo, porque tienen todos estos, digamos, mecanismos de protección. Ya, tienen un material genético acá, el ADN, y tiene acá, ¿cierto? Ese ADN está, ¿cierto? Sin membrana, está en el citoplasma. Y acá el citoplasma, estos puntitos que ven se llaman ribosomas. Estas estructuras son re importantes porque permiten, digamos, sintetizar, permiten construir ahí proteínas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? También tiene algo importante acá estas células procariotas, ¿cierto? Que tienen una estructura que se llaman los plasmidos.
Dice pequeñas secuencias de ADN circular extracromosómico. O sea, aparte de este ADN, tienen cierto otras secuencias de ADN. ¿Ya? Y fíjense lo importante de esto. Dice que le confieren a la célula capacidad de intercambiar material genético con otras células o resistencia frente a los antibióticos. Entonces, fíjense este mecanismo es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué las bacterias, por ejemplo, imagínense que una bacteria sufre una mutación, como dice acá, sufre una mutación y esta bacteria se hace resistente a los antibióticos. Esta bacteria tiene este material genético que puede intercambiarlo con otra bacteria. Por lo tanto, la otra bacteria va a recibir la información y también se va a hacer resistente a los antibióticos. Esto le otorga, digamos, una gran capacidad de adaptación a las bacterias. ¿Cierto? Pueden adaptarse a las condiciones del ambiente, por ejemplo, esta que es tremenda, ¿cierto? Que los antibióticos, que las bacterias no pueden, ¿cierto? Sobrevivir frente a los antibióticos, pero hay algunas que mutan, sufren cambios y les permiten adaptarse. Y no solo eso, sino que pueden transmitir esta información a otras bacterias. ¿Ya? Y eso le otorga esa tremenda capacidad de adaptación. Y también, digamos, acá viene el tema de por qué a uno le recomiendan no abusar de los antibióticos. ¿Ya? Porque muchas veces uno se siente mal y dice, oh, doctor, pero recéteme inmediatamente antibióticos. Y el doctor es como medio reticente porque en algunos casos funcionan los antibióticos y en otros no. Pero si nosotros abusamos mucho del uso del antibiótico, nos exponemos a que muchas bacterias pueden hacerse resistentes. Entonces, para futuro, el antibiótico ya no nos va a sanar, que es lo que está pasando con muchos antibióticos que ya están perdiendo su eficacia. Ya, entonces, ¿qué es importante acá las procariotas como tema a recordar? ¿Cierto? Dice, son todas aquellas cuyo material genético no se encuentra protegido por una membrana. Y el citoplasma dice no está compartimentado. ¿Cierto? Que si esto ocurre en las eucariotas, que son las otras. Entonces, generalmente esto es muy importante, que el material genético acá no está protegido por una membrana. Eso es una característica importante de las procariotas que muchas veces lo preguntan ahí en los exámenes. ¿Ya? Entonces, este, digamos, sería como el resumen de este tipo de células, procariotas. Pasemos a las otras, que son las eucariotas. Ya, en la eucariota, ¿cierto? Fíjense acá destacado en verde, dice, tienen un núcleo verdadero, que acá, fíjense, está como en color celeste y acá como en color amarillo. Tenemos dos ejemplos de las eucariotas, las células animales y las células vegetales. ¿Ya? Tienen muchas más estructuras, son más complejas. ¿Ya? Tienen muchos organelos, cada uno cumpliendo funciones específicas. Ya en el caso de las vegetales, con respecto a los animales, tienen alguna diferencia, que también es motivo de pregunta de examen. Los vegetales tienen pared celular, animales no la tienen. Eh, También tiene una estructura que se llaman cloroplastos, estas que están acá en color verde. Esos cloroplastos permiten la fotosíntesis, ¿cierto? Que les otorga, digamos, a los vegetales esta capacidad de producir sus propios nutrientes. Esto toman la energía solar, agua, dióxido de carbono, luz, ¿cierto? Varias reacciones químicas y producen sus propios nutrientes. ¿Cierto? Y tienen esta estructura que no tienen las animales, los cloroplastos. Tienen también pared celular que tampoco tienen las animales. Entonces hay algunas diferencias entre las dos. Hay otros organelos que sí son comunes a ambas células. Entonces aquí tenemos las eucariotas. Ya, ¿qué otra cosa en detalle importante acá? Importante recordar que las eucariotas, ¿cierto? A modo de pregunta, ¿cierto? Tienen un núcleo verdadero donde está el material genético dentro. Y dentro de estas dos células existen diferencias. ¿Cierto? Que yo ahí en la presentación ahí en el PDF está el detalle, ¿eh? Por ejemplo, fíjense esta pregunta. Dice, ¿qué estructura
no está presente en las células procariotas. Acuérdense de la diapositiva y de las procariotas, ¿eh? La pregunta no es fácil porque es complicado, digamos, tener una memoria a corto plazo así tan rápida, ¿eh? Pero fíjense estas cuatro alternativas, ¿cuál yo no mencioné dentro de las procariotas? ¿Cuál de estas cuatro no estaba dentro de las células procariotas? La membrana plasmática. El Ah, caso de membrana plasmática es común en todas las células, ¿eh? Todas la mm, tienen. ¿Qué otra ah, alternativa pudiera ser? La mitocondria. Las mitocondrias, ¿cierto? Esa no estaba, digamos, dentro de Ah, las procariotas. La mitocondria es específica de las eucariotas, ¿cierto? Después uno lo ve en detalle, ¿cierto? Son las encargadas de la respiración celular y el manejo de la energía. ¿Ya? Las otras tres estructuras sí son parte de las procariotas. Entonces yo no marcaría la letra D. Bien ahí el alumno que respondió, ¿no? Ahora fíjense esto otra, dice, al revés. Dice, ¿qué estructura no está presente en las células eucariotas? Que es una estructura típica ahí de la procariota, que nosotros los multicelulares no tenemos. Ya está más difícil. la B. La B, mira, escucha, que estamos bien ahí, ¿eh? Estamos captando todo. ¿Cierto? Los plasmidos, ¿cierto? Estas estructuras de ADN, ¿cierto? Extracromosómico, eh, que le permite a las bacterias, ¿cierto? Intercambiar material genético y le permite adaptarse ahí como especie al medio ambiente. Ya. Acá, digamos, esta diapositiva es después para que la tengan y la vean. Son la comparación de las células animales y vegetales. ¿Cierto? Acá aparecen, digamos, ejemplificados, digamos, las principales diferencias. Voy a echarle un vistazo, ¿eh? Ya, por ejemplo, veamos acá, dice la célula animal, dice no presenta pared celular. Obviamente la vegetal tiene. La animal no posee cloroplastos. Las vegetales poseen. Función, la fotosíntesis. Después sucede en otro capítulo específico. Fíjense, esta más específica, digamos, esta característica que se presenta en glucógeno. No sé si han escuchado alguna de esa palabra. El glucógeno, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nosotros, seres humanos, la glucosa podemos almacenarla en forma de glucógeno. Entonces, cuando necesitamos energía a futuro, el organismo toma este glucógeno y libera glucosa. En el cambio, en el caso de los vegetales, presentan almidón, ¿no? Que también es cierto, energía que pueden ocupar ahí a futuro. Esta otra característica importante que no les había mencionado. Los animales poseen centriolos, ¿cierto? Que son fundamentales en la reproducción celular de las células animales. Ya, dice, tienen forma irregular las animales. En cambio, las vegetales, si hay alguna consulta, ya, en cambio, las vegetales se presentan en una forma regular, ¿cierto? Eso gracias a la pared celular que tienen. En el caso de las vegetales, fíjense, tienen mayor tamaño que las células animales. Nuestro cerebro y nuestra mente, digamos,
no aprende toda esa forma inmediata. Sobre todo temas que son complejos y muchas veces también medio abstractos, porque muchas de estas cosas, digamos, nosotros no las vemos. Por ejemplo, las células no las vemos, pero podemos aprenderlas a través de estos esquemas, estos modelos. Entonces, todos estos temas abstractos y complejos nos cuesta muchas veces aprenderlo. Entonces la mente ya está más acostumbrada. Pero en el caso de ciencias, hay que decirle a la mente, mira, existen estos conceptos, eh, existen, digamos, estos nombres, y estos nombres están asociados a ciertas funciones, a ciertas estructuras, y uno ahí va acostumbrando el cerebro a todas estas palabras nuevas. Y después, ¿cierto? Uno esto lo va leyendo, lo va revisando, va haciendo un resumen, un esquema, hasta que, digamos, el cerebro lo va internalizando y después puede, digamos, aplicarlo, por ejemplo, a preguntas de exámenes. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque el caso de biología son muchos los contenidos. Entonces hay que leer, ya hay que hacer resumen, ya hay que, por ejemplo, como este que está acá. Muchas veces este resumen lo hace uno, pero acá está listo. Ven esta pregunta. ¿Eh? ¿Cuál de las siguientes estructuras está en las células vegetales y no en las animales? ¿Cuál está en las vegetales y no en los animales? ¿Cuál marcarían? La La A, ¿cierto? Los cloroplastos, ¿cierto? Estas estructuras que realizan fotosíntesis en los vegetales. Los animales obviamente no tienen esta estructura. Perfecto.